Gracias por estar nuevamente con nosotros en Conceptualizando. Como siempre, iniciamos con ustedes con un pensamiento que sea de utilidad para usted, para su familia. Sed justos lo primero, si queréis ser felices. Y decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y una cita bíblica que nunca dejamos de mencionar: apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Hoy, como cada miércoles, tenemos nuestra cita jurídica con nuestro invitado especial de los miércoles, nuestro jurisconsulto René del Rosario. Bienvenido, René, a Conceptualizando. Buenas tardes, Julián. Muchas gracias. Muchas gracias por la cordial invitación a compartir una vez más con su público. Un público muy efusivo, muy querido. El miércoles pasado bajaste los lentes, pero hoy veo que no lo tiene puesto. No, yo siempre ando con mi lente. Yo tengo mi lentecito porque ya sabes, pues yo me lo quito porque ya... Los señores que ya tenemos ciertas edades, es necesario ya uno usar su lentecito, tú sabes. No es fácil, para leer sobre todo, ¿verdad? Sí. René, el Tribunal Constitucional ha comunicado la intención de constitucionalización de la justicia. Pero antes de que entremos en materia, René, a mí me gustaría que tú me permitieras hacerte algunas preguntas introductorias, de manera que esta audiencia que nos sigue los miércoles, pues vaya como empapándose de algunos temas para poder entrar en materia. Y son algunas preguntas que para mí son básicas. ¿Por qué se le llama a la Constitución ley de leyes? Mira, la Constitución de la República es ese gran acuerdo en donde la sociedad en su conjunto ha decidido plasmar los lineamientos generales por los cuales se va a regir. Lo primero que tú vas a encontrar es el fundamento de la autoridad. En el caso particular de la República Dominicana, el fundamento de la autoridad va a ser el pueblo. Lo vamos a encontrar en el artículo 2. Después tú vas a encontrar el gobierno. O sea, de hecho, hay una creencia popular que lo que se divide en poderes es el Estado, ¿verdad? Y a ustedes lo formaron sobre eso. ¿A ustedes? Sí, a ustedes. Pero resulta que el Estado no puede dividirse. Lo que se divide en poderes es el gobierno. Los estados es indivisible. Único e indivisible, exactamente. Entonces no puede dividir. Es una frase que ha sonado mucho. Sí, ha sonado mucho, exacto. Entonces lo que se divide es el gobierno. Entonces la Constitución, además del tipo de Estado, en el caso particular, un Estado democrático, social y de derecho, que se fundamenta en el respeto de la dignidad humana, vamos a encontrar que tiene una forma de gobierno civil, republicano, y que se va a dividir en poderes. Poder legislativo, dice primero poder ejecutivo, pero no quiere dejar dicho que un poder sea más importante que otro, ni que tenga mayor. Sino que son tres poderes. Tres poderes, exacto. Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Cada uno de estos poderes van a tener su respectiva función y van a servir de peso y contrapeso a los fines de facilitar la gobernabilidad. Pero ley de leyes a la Constitución, ¿por qué se le llama así? Porque cualquier otra ley que entre en colisión frontal con la Constitución, por el control de constitucionalidad, ya bien sea difuso en manos de todos los jueces del orden judicial, jurisdiccional, o el control de constitucionalidad concentrado, va a quedar ineficaz o inconstitucional. ¿Cómo se hacen las leyes, René? La ley va a depender qué tipo de ley. Existen la ley sustantiva, la Constitución, es el constituyente, una ley que primero debe llamarse a una reforma mediante ley, luego se llama a convocatoria de la Asamblea Nacional y finalmente se discute la Constitución. Esa Asamblea Nacional está compuesta por los diputados, por ambas cámaras reunidas, se va a llamar Asamblea. Y el quórum se supone que es un porcentaje específico. 2/3 partes. Ok, significa que con la 2/3 partes, no importa que haya más senadores o más diputados, la 2/3 parte del total. Votos igualitarios. Exactamente. No es igual que el resto de leyes que no son aprobadas por la Asamblea Nacional, sino que son aprobadas o por el constituyente, ¿verdad? Son aprobadas por las cámaras en su funcionamiento ordinario. O sea, que una ley se introduce en una cámara
una vez se ha aprobado, dependiendo qué tipo de ley sea, si es una ley sustantiva o si es una ley ordinaria. Una ley sustantiva son aquellas que tienen que ver con el funcionamiento propio del Estado y sus instituciones. Las leyes ordinarias y las leyes sustantivas. De aprobación. Sí, entonces, si solamente tuviéramos la ley sustantiva, no existiera la posibilidad operativa de que estas leyes, de que la ley sustantiva se ejecute. Pues mira, que una ley, lo que se ha definido como una ley sustantiva son aquellos tipos de leyes que tienen que ver con el funcionamiento del Estado. La ley de un ministerio, por ejemplo. La ley de o sea que no es solamente la Constitución. No, lo que pasa es que la Constitución de 2010 trajo la clasificación. Es decir, que una ley que crea, por ejemplo, un ministerio es una ley sustantiva. Ajá. Pero para que esto pueda ejecutarse adecuadamente, para que pueda ser votada, necesita de la 2/3 parte de las cámaras. ¿Una ley sustantiva requiere siempre de una ley ordinaria? Más de un reglamento que de una ley. Un reglamento, porque la facultad reglamentaria, desde el punto de vista del artículo 128 de la Constitución de la República, le corresponde al presidente de la República, el presidente que va a votar los reglamentos. Sí, pero una ley objetiva es una ley ordinaria, esa ley sustantiva se llama ley adjetiva. Son estos tipos de leyes que no tienen que ver con la estructura del Estado como tal. Te pongo un ejemplo. La ley de hidrocarburos, una ley ordinaria cualquiera, no tiene nada que ver con el funcionamiento propio del Estado en sí. ¿Por qué la gente comúnmente se queja en los procesos judiciales, no importa la materia, de que se están violentando sus derechos constitucionales? Y cómo esto pues se puede vincular con las demás leyes. Mira, la Constitución, te decía hace un ratito, nuestra Constitución declara que la República Dominicana es un Estado social, democrático y de derechos, lo dice en el artículo 7, y que se fundamenta en el respeto de la dignidad humana. El artículo 39 de la Constitución, cuando va a definir que la dignidad humana, te dice que son ese conjunto de prerrogativas sustanciales, irrenunciables e irrevocables que hacen posible la salvaguarda de los derechos fundamentales. Vida, integridad física, no esclavitud, libertad individual, que es la libertad ambulatoria, de moverte para donde quiera, de salir para donde quiera, salvo las restricciones para mantener la paz, por ejemplo, porque una medida de coerción, de impedimento de salida, por ejemplo. La libertad de opinión, de pensamiento, la libertad sexual, ahí viene el tema que ha dado mucho de qué hablar, la prohibición de la esclavitud, el respeto al honor, a la consideración, al buen nombre. Entonces, ese conjunto de derechos se van a manifestar, se van a operativizar en lo que se llama el debido proceso de ley. Son un conjunto de garantías que los habitantes tienen para cuando los agentes del gobierno van a su persecución, porque todos los habitantes de un territorio suscriben un convenio de convivencia pacífica. Aún sin saberlo. Sin saberlo. Eso es implícito. Implícito, exacto. Porque la ley que dice que es conocida para todos, una vez ha sido promulgada, un día para el distrito, 2 para el resto del país. Entonces, ese contrato de convivencia pacífica y paz pública, las personas lo van a violar en la medida de que su conducta sea una conducta punible. En materia civil será una conducta lesiva. En ese momento, un particular puede levantarte causa, ya sea causa civil, causa penal, y el Estado causa administrativa, o tú a levantarte causa. O sea, para eso se habla de daños y perjuicios. Puede ser daño, en el caso de los civiles. Puede ser un daño, exacto, pero en el caso penal hay un juicio de reproche, que es una pena. Entonces, ese debido proceso de ley en el recogimiento de las evidencias, en la presentación y formulación de los cargos, en la instrumentación de la causa, en el respeto a la fase recursiva y luego en el respeto al debido proceso a la ejecución de la sentencia. Recuérdate el tema que te hace mucha gracia del proceso penal, ¿verdad? Sí, sí, en principio, venganza, justicia y pena después. René, ¿qué implicaciones tiene, y quizá comenzando pues ya con el tema que nos convoca hoy, qué debemos nosotros interpretar con esto que se ha denominado
constitucionalización de la justicia en la República Dominicana? Bueno, yo entiendo que eso ni deberíamos estar hablando, ni en República Dominicana ni siquiera se debería estar hablando de eso, porque se supone que la Constitución es la norma suprema y que cualquier actividad de gobierno tiene que estar enmarcada en los preceptos constitucionales. Sin embargo, la República Dominicana, producto de su historia de dictadores y gobiernos autoritarios, los que no han sido dictadores, ha tenido un importante respeto por la Constitución. Se sabe, desde el punto de vista sociológico, que una sociedad en su cultura queda marcada por el tipo de gobierno que tiene. Yo hablé con un inglés que no tiene una vocación democrática para la representación del Estado, no tiene la misma percepción del primer ministro que tiene los norteamericanos, el presidente de los Estados Unidos. Y eso viene por la parte cultural. Por la parte cultural y de la forma de gobierno y representación del Estado. En Inglaterra tienen un primer ministro, tienen un jefe que es el jefe de gobierno, un jefe de Estado que es la reina, que se va a encargar de la política exterior y de todo y la representación de Inglaterra como tal y de todas las naciones donde ella reina, que incluye Canadá y Jamaica, es importante decir. Sin embargo, en el caso, aplatanando esto, la República Dominicana, nosotros hemos tenido importantes momentos históricos en donde hemos tenido gobiernos dictatoriales, dictaduras muy fuertes, estamos hablando de la dictadura de Lili, porque el gobierno dictatorial de Pedro Santana, algunos quieren señalarlo como un gobierno dictatorial, pero en ese momento todavía él no tenía control del Estado, como tuvo Lili o como tuvo Trujillo, gobiernos autoritarios como el gobierno del doctor Joaquín Balaguer, como fue el triunvirato. Entonces, estas formas de gobierno... ¿Pero se habla de una dictadura ahora? ¿Dictadura de partido? No, pero es que esta es una nueva modalidad, modalidad de gobierno, claro. Esta nueva modalidad se ha enquistado en la forma del Estado y ha logrado convencer a una gran mayoría, por las razones que sea, porque no ha necesitado esta nueva forma de gobierno de uso de fuerza a los fines de mantenerse en el gobierno. Pero la fuerza se puede ejercer de muchas maneras. Si tú no tienes recursos para competir, pues evidentemente eres una persona indefensa frente a esa... Yo creo que lo que ha faltado, y es una pena para la democracia dominicana, es un discurso prospectivo que cale en la oposición, estoy hablando, que cale en la ciudadanía. De hecho, los líderes de oposición, lo que han estado acusando al pueblo de que el pueblo no le ha dado el debido respaldo, pero el tema aquí es el siguiente, es que son ellos los que no han logrado convencer a esa población, esos habitantes del Estado-Nación, ¿verdad?, a que esos habitantes del Estado-Nación le den el favor del voto, desde el punto de vista del artículo 2 de la Constitución. No importa la forma como lo hagan, porque al fin y al cabo las reglas están ahí y las armas de combate también. Es el convencimiento. ¿Qué es lo que ha pasado? Y parecería en ese juego de la alternabilidad democrática que se va a concretizar con el sufragio, si tú logras convencer a la mayor cantidad de personas para que te den el favor del voto. Pero, René, cuando hablamos de constitucionalización de la justicia, yo viéndolo de afuera, ya que yo no soy una persona estudiosa del derecho, ni profesional del derecho, pero con la visión sistémica que tengo, por el tipo de trabajo que hago, puedo llegar a interpretar que de repente los jueces en diferentes niveles no están o entrenados adecuadamente o no están aplicando consistentemente, ¿verdad?, y de manera inequívoca los principios constitucionales, y entonces de repente muchos casos que pudieran no llegar al Tribunal Constitucional llegan al Tribunal Constitucional. No, o sea, mira, ¿por qué razón ahora, en este momento, el Tribunal Constitucional le dice a la prensa, a la opinión pública, que se estaría tratando de lograr una constitucionalización de la justicia? Mira, la Administración de Justicia 149 de la Constitución está planteada como ese órgano del gobierno, ese poder del gobierno que va a resolver los conflictos que se susciten entre sus habitantes, ya bien sean de derecho público o de derecho privado, buscando resolver el asunto de manera que restaure la convivencia pacífica y la paz pública. Para eso se va a usar
unos lineamientos generales de prevención, de percepción, de sanción, de disuasión y de reivindicación social. Estamos hablando de política criminal. En el caso particular de la República Dominicana, la política criminal la hemos montado sobre la base de la prisionización. Una prisionización, ahora cualquiera cae preso por lo que sea. Y después se averigua. Y después se averigua, exacto. Y lo malo de todo esto, que esa prisionización absurda viene dada por el tema de unos individuos, jueces y fiscales con un relativo nivel de entrenamiento. ¿Cómo pasa esto? Esto pasa en que, primero, la población dominicana, marcada por esos episodios de la historia de la dictadura, inmediatamente señalan a una persona con un delito de la naturaleza que sea, lo quiere preso. Y la gente, ustedes los periodistas, lo primero que tal cosa, nadie está preso, y nadie qué sé yo qué. Pero se supone, lo ideal sería que esta persona llegara hasta el juicio con una medida de coerción no privativa de libertad. Y que se averigüe por adelante. Vamos a ver si es verdad. Bueno, porque hay un principio que dice que es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. contrario. Te cuento entonces que en República Dominicana, al revés, lo que tenemos es una resolución de la medida de coerción a adoptar por parte de la Suprema Corte de Justicia, donde le recomienda a los jueces que frente a las acusaciones graves, la medida más idónea para garantizar que la persona se presente en el proceso de la prisión preventiva. Y cada vez que eso está por resolución. Por resolución de la Suprema Corte de Justicia. O sea que eso es una jurisprudencia. No. Una resolución no es una sentencia. No. Lo que pasa es que, bueno, déjame explicarte. Algunas entidades del gobierno tienen poder resolutivo, que la ley se lo da. En el caso particular, el Código Procesal Penal le dio a la Suprema Corte de Justicia facultad resolutiva. ¿Qué te parece? Sin necesidad de que haya un juicio ni nada administrativo. Hay una resolución general, mediante instrucción general. A partir de ahora tú se vas a hacer. Tiene que estar, mire, frente a hecho grave, la medida de coerción que garantiza que el imputado no se sustraiga al proceso de la prisión preventiva. Entonces, si estamos hablando ahora de constitucionalización del proceso judicial, no importa en qué materia, dado lo que tú has planteado, yo debería estar pensando que se ha estado abusando de una serie de medidas, incluyendo probablemente esa resolución, donde definitivamente el ciudadano que recurre, ¿verdad?, dice, bueno, es que se están violentando mis derechos, y que entonces esto se ha ido generalizando y ha formado una cultura procesal jurídica en Dominicana que hay que volverla a llevar, digamos que al respeto de la ley de leyes. ¿Será esto lo que se está buscando? Mira, lo que está pasando es que a raíz de esa política criminal de prisionización arbitraria y absurda en algunos casos, teníamos una población penitenciaria en La Victoria, por ejemplo, de 3.000 internos, que lo hemos subido a 12.000 internos. Más del 70% internos preventivos. Ahora es peligroso estar en cualquiera de estos dos extremos. O ser un caso muy famoso, o ser un caso que no tenga ningún conocimiento, ningún impacto mediático. Porque la medida de coerción que te van a dar si tú eres muy famoso, en el 75% de los casos es preso. Y si tú eres un desarropado, la medida de coerción que te van a dar, eso no te lo van a dar si tú participaste en uno de los hechos, es prisión preventiva. René, mira, yo quisiera que retomáramos estos dos extremos, ¿verdad?, en cuanto a la preponderancia social que puede tener una persona y el tipo de medida de coerción que se están poniendo, pero que esto lo retomemos ahora, luego de esta pausa, en Conceptualizando. Seguimos con ustedes en Conceptualizando. Veníamos analizando en este momento la situación que se ha venido convirtiendo en una cultura jurídica en la República Dominicana, y es que precisamente, pues, por tratar de combatir la criminalidad, se han implementado
resoluciones emanadas por la Suprema Corte de Justicia, donde la medida de coerción por excelencia, en muchos de los casos, es la prisión preventiva. Y que de repente esta posición, esta idea que ha planteado el Tribunal Constitucional de constitucionalizar pues el proceso judicial en el país, pues de repente pues tiene mucho que ver con volver a llevar a las personas a esa garantía constitucional en los procesos judiciales en los cuales pudieran verse envueltos. René, tú planteabas hace un momento que personas que tenían mucho renombre pues se podían ver prácticamente en un porcentaje altísimo preso, a una acusación, ¿verdad? Sí. Sobre todo de temas que tengan que ver con corrupción pública, preso. Eso básicamente porque hay que dar el ejemplo. No. Hace un rato, la Escuela de Litigio de Harvard hizo un estudio sobre ese fenómeno, sobre todo en América Latina. Ese fenómeno ellos lo bautizaron, porque era un alemán, un profesor alemán, era el que daba. Una palabra alemán. Diablo. Placer y dolor. Placer y dolor. Ajá. Es un placer que siente la persona que tranquilidad del dolor del que está arriba. Te explico. Si Julián es un senador de la República, un empresario, una persona con una condición social privilegiada, por lo político, por lo económico, por lo artístico, si Julián cae preso, la única forma que yo tengo de sentirme superior a Julián es que se lo lleve al diablo. O sea que la gente que está a los niveles más bajos gozan de eso. Gozan de eso. Por eso placer y dolor, placer al dolor de Julián. Entonces, ¿qué pasa con el eso es un estudio ya. Sí, un estudio hecho. Bueno, recuerda que si el estudio es bien hecho, los resultados son palpables. Sí. ¿Qué es lo que pasa entonces con el juez? El juez se encuentra entrampado, sobre todo un juez joven, que si lo botan de eso se va a morir de necesidad, literalmente, porque la judicatura no paga tan mal, le paga 108.000, 136.000 pesos a los jueces de primera instancia y algunos jueces de paz que están en funciones de jueces de primera instancia. Un juez que no tiene, en algunos de los casos, el deseo de ser abogado de litigio, y en otro caso que no tiene la destreza que hay que tener para ser un abogado de litigio. Entonces este juez agarra y que sabe que por meter preso no votan, te tranca, porque nadie cuestiona su arbitrariedad. Entonces, ese placer y dolor se va a manifestar en un morbo vengativo y también en un populismo penal, en donde personas van a opinar, opinólogos, van a comenzar a opinar del proceso penal y a decir que no hay justicia, que solamente caen presos los pobres, que se bla, 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 te trancan, te meten 4, 5, 6 meses preso, en lo que se enfría, se normaliza los niveles de embate. O sea, ¿tú consideras que en este momento, por la situación mediática que se ha presentado por el caso de los tres brazos, independientemente de que los hallazgos y las evidencias que se tengan sean suficientes, existen presiones psicológicas de ese tipo? Pero hubo medidas de coerción. No sé preso, pero nadie tenía que caer preso. ¿Por qué tú dices eso? Bueno, una medida de coerción se va de prisión preventiva, la última ratio será la prisión preventiva, será cuando el hecho que se le impute a la persona existan suficientes elementos de prueba que indiquen razonablemente que esta persona es autora o cómplice de la infracción, que haya peligro de fuga y que el hecho esté reprimido con una pena privativa de libertad. Debe concurrir esos tres elementos. Eso es lo que dice la ley de la ley. Los tres tienen que estar juntos. Si falta uno de los tres, no puede dar prisión preventiva. No importa lo que tú hayas hecho. De hecho, en los Estados Unidos, la excepción, te pongo el ejemplo del derecho sajón, la excepción es que el juez te niegue la fianza. Siempre te van a dar una fianza. Y ese mismo modelo es el que nosotros tenemos en la República Dominicana. De tal manera que todos los encartados, en el caso de los tres ojos, tres brazos, tienen arraigo social suficiente para esperar su juicio en libertad. No, pero un juez, una pena, Alejandro Vargas, mi profesor fue de una maestría que estuve haciendo en un momento, y compartimos hasta la escuela de magistratura, él siendo aspirante a juez y yo a defensor. Se ha dejado envolver por un sistema de justicia con un populismo penal
y un protagonismo en donde los actores del sistema de justicia penal, ahora tú no sabes si son comentadores, pastores, o qué cosas son, y entonces aplica medidas de carácter complacientes, que no tienen nada que ver con justicia, porque ahí no estaban reunidos todos los elementos, como dice el 227, para aplicar una medida de coerción privativa de libertad. Era gente de suficiente arraigo. ¿Y de qué tú le aunque hayan pruebas de, como se supone que es en un juicio, que se va a condenar, ya en el juicio tú condenas? Claro, porque aquí ahora solamente los medios de prueba son que cita medios de prueba que indiquen razonablemente que la persona es autora o cómplice de la infracción. Razonablemente, o sea, desde el punto de vista de las tres leyes básicas de la lógica: causalidad, terzo excluso, contradicción e identidad. ¿Terzo excluso? ¿Qué es eso? Terzo excluso, o sea, entre dos términos opuestos, dos términos iguales, un tercero está excluido. Okay. Entonces, desde el punto de vista de esos tres principios de la lógica básica, debe haber causa suficiente desde el punto de vista probatorio que indique que esta persona, bueno, un testigo que dice que lo vio. Entonces, cuando usted está ligado al proceso, no se vaya, vamos a esperar el juicio, pero puede esperar su juicio en libertad, sobre todo si tiene arraigo suficiente que hace presumir que no se va a escapar del proceso. Debe haber hecho algo, bueno, te agarramos intentando irte del país, entonces te van a dar prisión preventiva. Te agarramos intentando destruir los medios de prueba, intimidando a la víctima. ¿Será una intimidando al juez, al testigo? ¿Verdad? Pero eso no, sin eso te da prisión preventiva, porque está en ese grado de vulnerabilidad que te decía, donde no se está respetando el derecho a la libertad como regla básica, y que la prisión preventiva va a ser la excepción. O sea que desde el punto de vista de la posición o del escenario o de la idea que ha planteado el Tribunal Constitucional, constitucionalizar el sistema judicial, ¿estaría impactando esos procesos? Sí, lo está impactando, pero no va a poder, porque se da una situación, y ahí vuelvo contra usted de la clase política. Por eso ustedes dicen, o sea, yo primero soy comunicador, periodista, ahora soy político. Pues, y rico también. Y rico también. Sí, que el país tiene que saber eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ustedes de la clase política? La forma que ustedes tienen de bajar los índices de criminalidad es en la medida que ustedes permitan que los habitantes del territorio disfruten de altos índices de calidad de vida. Si existiera en la República Dominicana una cultura donde se respetara más estos preceptos constitucionales, menos gente no se diera tanto entonces ese sentimiento de morbo que tú ahorita explicabas, de que cuando una persona de alto nivel social cae presa, el que está más para abajo lo goza, o como quiera se da. No, es que la fiebre no está enlazada, ¿no? Si usted de la clase política permitiera que los habitantes del territorio elevaran sus índices de calidad de vida, las cosas fueran distintas. ¿Y en qué sentido? Déjenme explicarle, porque usted no quiere que se hable de eso. Vamos arriba. En la medida de que las personas que viven en los suburbios pudiéramos, por la inversión del Estado, porque no puede ser nadie más, convertir al río Osama en la riviera del río Osama, como la riviera francesa, una de las zonas más caras del mundo. Aquí la riviera del Osama es otra cosa muy fea, nadie quiere ver. Entonces las personas defendieran la paz pública y la convivencia pacífica, pues se defendieran a ellos. Lo que pasa es que cuando tú le dices a un muchacho de los suburbios, de la marginalidad, que tú le vas a arrestar o le vas a hacer lo que tú quieras, a él no le importa, el juicio de reproche no le asusta, porque se lo está llevando quien no lo trajo. Y al estarse llevando quien no lo trajo, él no le tiene miedo a los efectos de la justicia. Y por eso él entra en el desesperado esfuerzo de buscarse su cuarto y atraca a quien haya que atracar. No importa, mira, tú lo puedes orientar como lo oriente. Si tú no les permites tener participación en los índices de calidad de vida, o sea, acceso a vivienda, servicios de calidad, acceso a salud, a educación, a disfrute, a bienes materiales. Pero una gente que está viviendo en la Francisco, tú no sabes dónde es, en la Francisco del Mercado Nuevo, o detrás del Mercado de los Minas, que vive ahí, tú le saltas a él que él tiene que contribuir con mantener la paz pública, y él te va a preguntar ¿cuál paz pública? Pues no sabe lo que él no sabe lo que, porque él no tiene. Entonces, la manera que tenemos en República Dominicana de disminuir los índices de calidad de vida no es con militarizar, porque todos los guardias son los que van a hacer lo propio, van a volver a la dictadura, no, es elevando los índices de calidad de vida. Es decir, que la política criminal que se ha estado siguiendo
con ese tema de la patrulla mixta y todo esto, es una idea equivocada para la solución real del problema, que tiene mucho que ver con que se combata la exclusión social que existe en el país para poder realmente combatir la pobreza y los niveles de miseria. Ahora, ¿cómo le serviría este tema que hemos venido analizando a los fiscales? Porque vimos que los jueces, pero ¿y los fiscales? Mira, un fiscal, en la mayoría, ¿qué está pasando en la República Dominicana? Y te voy a decir con punto y coma. Hay una cantidad de, y me tocó a mí ser juez jovencito, porque no tenía otra opción, no vaya a creer que me metí que por vocación me gustaba, pero después, era por necesidad. ¿Te enamoraste después? Sí. Muchos jovencitos participan en un concurso de fiscal, en un concurso de juez, en un concurso de defensor público, no por vocación, es porque es el único puesto que hasta ese momento le puede pagar esos niveles de ingreso. ¿Y cómo tú le vas a exigir a un fiscal que no tiene sensibilidad social, que de hecho, que en algunos casos lo que tiene es resentimiento social, tú le pones deseo de venganza, todos los líos que le han hecho, tú le pones en mano la política criminal, se llama selección secundaria de la criminalización? Hay una selección primaria de la criminalización, que es la conducta que describe el legislador, el que voluntariamente mata a otro se hace reo de homicidio. Y una selección secundaria, que es el agente ejecutivo, fiscal, agente de policía, que dice, Juan mató a José. Y por tanto, aunque no tenga la prueba. Pero eso lo hace de manera arbitraria, se llama selección arbitraria de la criminalización secundaria. Y entonces lo hace porque se está vengando, porque tiene resentimiento social y tiene que castigar a alguien. De hecho, el Código Procesal Penal plantea 260 que la Fiscalía tiene un principio de objetividad y de imparcialidad y de permanencia en el cargo, lo dice el Estatuto. Por eso es que habla de que tú puedes conseguir pruebas a cargo y a descargo. Pero ¿qué pasa? Que a ellos no les interesa eso, porque la mayoría de casos de la clase fiscal de la República Dominicana son un conjunto de resentidos que no dan para ninguna otra cosa, más que no sea para ser fiscal. Y ahora con todo este tema de que están eligiendo los nuevos fiscales y todo este proceso, tu opinión particular sobre esto, esa situación que plantea la fiscal del distrito, Jenny Berenice, de que sencillamente no va a concursar porque lo que debe hacer es ser evaluada. Recuerda que Jenny está reaccionando por lo que históricamente se le ha enseñado. Su reacción es la reacción de un Trujillito. ¿Cómo así? Claro, porque yo, ¿cómo que no me voy a concursar? Pero la regla del Consejo del Ministerio Público tiene que concursar, porque hay otros jóvenes que tienen tanto talento como ella. Aunque ella estuviese desempeñándose por 7 años, como bueno, ya le tocaba 2 periodos, entonces ya se acabó, le toca otro, eternidad democrática se llama. O sea que si ya el tiempo que le queda, o le quedaba, no sé si ahora sale del proceso. Un año, ella dice que son 1 año y 7 meses. Pero si vamos a suponer que fuera 1 año y medio, ella todavía sería fiscal del distrito. No, por 1 año y pico. Su condición de fiscal no la pierde. Lo que pierde es su condición de fiscal titular. Son dos cosas. Explícame esa parte. Hay un fiscal titular en los distritos judiciales, que esa es la persona que se va a encargar de coordinar los trabajos del resto de sus fiscales del distrito. Que eso es ella ahora. Eso es ella ahora. Si ella dejase de ser fiscal titular, ella pasara simplemente a ser fiscal del distrito, pero no titular. Se la pondrían bien en China, porque habría una persona por encima de ella, y entonces con el resentimiento propio de estos países, el que llega quiere tener todo el protagonismo, y en principio ella sería la persona. Pero ella está cometiendo un error, porque ella lo que debió aspirar fue a una de las fiscalías especializadas. Pero dicen que tampoco puede, por ejemplo, dice a la de la persecución de la corrupción, como que hay una prohibición de ciertas cosas, y son de las críticas que se han hecho en la prensa. Bueno, lo que pasa es que no es eso, hay que aumentar la fonda también. Pues tú vas a venir, yo que tengo 50 años aquí en una corte y en la Suprema, entonces tú vas de aquí abajo a pasarte a ti por encima, porque tú te has manejado mejor con los medios de comunicación. Pues déme chance a mí también. O sea, yo no estoy dentro de eso, yo me libre por tener que volver a la función pública, pero esa es la justicia. Dice que todos tienen que tener igualdad equitativa al acceso a la función. Entonces eso es una postura trujillita de parte de una fiscal que lo ha hecho bien. Entonces, yo creo que son unos comentarios desafortunados que ella produjo. También una persona muy joven, ¿sabes? Los jóvenes a veces son medio soberbios. Pero no. Tiene que darle la oportunidad a otros jóvenes que también
lo hagan bien como ella lo hizo. Si no lo hizo bien, entonces, bueno, se depone, ¿verdad? Pero realmente ella debe ser evaluada o sencillamente terminó su periodo y ya. Dice mira, lo que pasa es que el Ministerio Público se rige por el Consejo del Ministerio Público, igual que el Poder Judicial se rige por el Consejo del Poder Judicial. Ellos van a poner sus reglas. Ellos tienen la facultad constitucional de poner sus reglas. Oye, ¿cómo es el tema? No es tan sensible. Ellos dijeron en una reunión cómo se eligen esos miembros. Lo va a presidir el Procurador General de la República, va a elegirse entre los procuradores de la Suprema. Uno, ellos van a votar, uno de corte, ellos votan, uno de primera instancia votan entre todos y uno de fiscalizadores. Entonces ellos de manera soberana han decidido democráticamente que la manera de cómo se va a hacer el concurso es de esta manera. Ella no puede oponerse. O sea, ella está proyectando entonces una imagen de que se está sublevando contra la misma regla por la cual ella votó. Seguimos con ustedes en breve, en Conceptualizando. Seguimos con ustedes en Conceptualizando. René, con este tema de la constitucionalización del proceso judicial, yo tengo una pregunta. Si este proceso judicial natural que existe en materia penal, que siempre termina, como dicen ustedes los abogados, en la cosa ya irrevocablemente juzgada, y el control de constitucionalidad, porque es un acto de gobierno, la sentencia de la Suprema Corte, va a la Suprema en una revisión constitucional. Las sentencias penales tienen dos acciones que se pueden ejercer. Una es un recurso de revisión ante la revisión penal, ante la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, y otro es en revisión constitucional ante el Tribunal Constitucional. Exacto. Entonces, como todo el mundo sabe que puede llegar hasta ahí, yo me pregunto si no puede ser quizá una estrategia de los litigantes, conociendo la contraparte, de que quizá no tienen los recursos para defenderse adecuadamente o para poder defender su posición, de tratar de incidentar o de llevar el proceso hasta ese punto, de manera que el Tribunal Constitucional, al declarar que quisiera constitucionalizar el proceso, estaría quizá descargándose trabajos que le están llegando, que pudieran resolverse en otras instancias. Mira, desde el principio. El litigio como lo conocemos, son postulados, o se llaman postulantes, se llaman por eso. Uno va a postular en defensa de la tesis de la acusación, otro va a postular en defensa de la antítesis, y finalmente la jurisdicción va a resolver la síntesis con una sentencia. Entonces, hay diversas estrategias que se van a usar en un proceso, depende del lado que tú estés, pero del lado de la defensa. Una defensa que tú puedes montar es una defensa de nulidades, donde tú dices que se recogieron mal las evidencias, que se instrumentó mal el caso, sin tocar el fondo del asunto. Una defensa que tú puedes tocar, que puedes montar, también es de que los hechos tuvieron ocurrencia, pero que esta persona que tú acusas no es quien tuvo dominio de ese hecho. Otra defensa es que la persona que tú acusas fue el que cometió los hechos, pero que no fue por las causas que tú dices que la cometió. O sea, una conducta justificante o una conducta atenuante, puede ser. Pero también tú tienes las conductas incidentales, que es cuando tú no montas ninguna de aquellas, sino que simplemente tú lo que torpedea el conocimiento del asunto con la finalidad de retardar el proceso y ver si en algún momento cosas pasan. Se muere la víctima, se muere el juez, se muere el fiscal, se mueren los testigos. Se cansa el oponente. Se cansa el oponente. Sin embargo, en el modelo procesal de la República Dominicana, eso es un poco difícil. Y es debido a que en la República Dominicana, por fase penal, tú no puedes tener más de dos cambios de abogado. Te ponen un defensor público y te hacen conocer la audiencia con un defensor público. O sea, tú no puedes cambiar más de dos veces. No, porque antes tú comienzas con uno y puedes cambiar a otro. Y tienes que terminar con ese segundo. Te ponen un defensor público que no conoce el nombre muchas veces. ¿Cómo usted se llama, don? Te conoce la audiencia esa y te hace un lío.
Porque de las experiencias que tuvimos en República Dominicana, aquí tuvimos procesos en los tribunales 20 años que no pudieron nunca conocerse. Y era precisamente por eso. Porque exacto, comenzaban a incidentar, meter recursos, incidentar, y bueno, la Suprema volvía a incidentar. No se puede. De hecho, los recursos incidentales no suspenden la ejecución de la sentencia. ¿Será esta posición o propuesta del Tribunal Constitucional una posición política, tomando en cuenta este expediente de Odebrecht que todavía está ahí, que se sabe que ya ya se puso una fecha para la audiencia preliminar y que siempre se están tocando estos temas? No sabemos, o yo me pregunto, si este tema de la constitucionalización no estaría quizás apoyando a alguno de los imputados por sus argumentos de defensa. Bueno, mira, se supone que el Tribunal Constitucional... ¿Por qué tú te ríes, René? Me río por la suspicacia de tu pregunta. ¿Verdad? No, pero no suspicacia, es algo que la gente se hace. Bueno, es una pregunta tonta. No, tonta, no me diga. Entonces, el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución y de la constitucionalidad de los actos. Se supone que el Tribunal Constitucional está marcado, como todos los tribunales del orden judicial de la República Dominicana, por principio de objetividad, de imparcialidad, de independencia, de superioridad ética. De tal manera que yo entiendo que lo que el Tribunal Constitucional está haciendo no es otra cosa, entiendo yo, que hacer uso de las facultades que le confiere el artículo 185 de la Constitución, en el sentido de hacer un llamado a los agentes de gobierno a que apeguen sus accionar a la letra de la Constitución, especialmente al respeto a la dignidad humana. Si en el caso específico del caso de Brecht se está ventilando todo esto en una jurisdicción privilegiada, es decir, en la misma Suprema Corte, en la misma Suprema, bueno, pero se supone que es una corte de ese tribunal. Cualquier tribunal que le siga, ¿a dónde quién van a apelar? No, porque recuerda que hay entre las garantías del debido proceso, especialmente para mantener la imparcialidad y la objetividad, el imputado tiene el derecho a que el tribunal de recurso que conozca, o el tribunal de la naturaleza que sea que conozca de su caso, no haya tenido conocimiento previo de su caso. Bueno, pero se supone que no debería, pero es el mismo juez Ortega que va ahora a conocer el caso y él había participado, participado en la coerción. Yo te dije que eso está mal. Bueno, pero está así. Pero y fue ratificado. Me parece a mí que eso no debió pasar, porque eso va a traer como consecuencia la anulación de la decisión que emite el juez Ortega. ¿Y entonces? No estamos cayendo en el mismo tema que estábamos analizando de hace rato, con el tema de la constitucionalización de la justicia. Tú estás saltando. Eso no se puede porque precisamente viola ¿qué? El principio de objetividad. ¿Que lo plantea quién? La Constitución. Entonces, la independencia, la imparcialidad, porque ya no será un aviso del Tribunal Constitucional a todo el mundo, pero también el sombrero que se lo ponga a quien le sirva. Lo grande del caso es que la Suprema Corte de Justicia tiene un protocolo para el tema de los jueces de primera instancia. Cuando el juez de medida de coerción conoce del asunto, no vuelve a conocer de la audiencia preliminar. Cuando el juez que participó en la audiencia preliminar no pasa a ser juez de fondo. Cuando la Corte devuelve, por las razones que sea, el expediente al mismo tribunal, dice la ley, y se hizo eso para evitar que la gente, porque antes el Departamento Judicial de Barahona, por ejemplo, un departamento judicial bien lejos, ¿verdad? Entonces el Instituto Judicial de Pedernales, imagínate una pobre señora que la manden de Pedernales a ir a conocer el caso a Barahona, ni iba. Entonces la ley lo que hizo fue ahora, no, tienen que ir a conocer el mismo tribunal, pero con una composición diferente. De jueces diferentes. Aunque lo traigan de otro sitio. No, exacto, si lo traen de otro sitio, porque usted tiene recursos para ir allá, pero esta no tiene. Entonces, yo pienso que fue un hierro por parte de los honorables jueces de la Suprema Corte de Justicia, y especialmente de su presidente, que se encarga del tema de no aceptar esa recusación. Pero imaginemos que se pasa a fondo. No importa cuándo. La decisión que manda el que emite el juez Ortega es nula porque está invalidada. ¿Por qué? Porque es un juez que tuvo conocimiento previo del asunto. Y eso no lo saben ellos. Lo sabe todo el mundo, porque se lo hemos dicho por todos los sitios. Y entonces el show mediático va a continuar. Habrá que volver a hacer un juicio, una audiencia preliminar con otro juez para que eso tenga validez. Déjame decirte una cosa que... ¿Qué pasaría? Exacto. ¿Qué pasaría si por ejemplo, el juez Ortega
dice juicio de fondo contra toditos los que están ahí o con una parte, alguien recurre y constitucionalmente se demuestra de que ese fallo no vale, ¿qué pasaría con ellos? ¿Pueden ser juzgados 2 veces por la misma causa? Dos cosas pueden pasar. Que la Corte Constitucional ordene otra vez que se conozca, pero puede ser que anule con supresión. ¿Sabe qué significa eso? No. Se acabó el caso. Ah, ¿cómo así? ¿Cómo así? Por supresión. Que eso ya se anula y no estatuye. ¿En base a qué principio? ¿En Al base a qué principio criterio? de objetividad e imparcialidad en la administración de la justicia. Usted no es objetivo porque ya usted conoció el tema, usted no es imparcial porque ya usted dio una opinión previa. Entonces, se anula con supresión. Pero si se anula, no se vuelve a hacer juicio. Si lo ordena la Corte Constitucional. Por eso son dos posibilidades. ¿Y qué dice la Constitución de la República en base a eso? La facultad que tiene el Tribunal Constitucional. Anula, 185 y siguiente, anula, conozcan de nuevo, anula y no dice más nada. Pero las dos cosas son válidas. Sí, anula sin decir, se llama nulidad con supresión. Pero está interesante entonces. No, pero ¿sabe qué significa nulidad con supresión? Se acabó el caso, todo tiene caso. Se estarían acogiendo a como si se estuviese conociendo Nulo, 2 veces. 2 veces lo mismo. O puede ser que diga, no, mire, nulo, conozca a otra gente, conócalo bien a otra gente. No, nulo, y ya no refiere a más nada. O sea que la tendencia que tiene esa audiencia preliminar, asumiendo que el populismo apoye para que haya una definición y que se mande a juicio de fondo una cuanta gente, es que cuando se recurra a eso, se anule. Mínimo se anule. Se anule en cualquiera de los casos, se anule, ya bien sea para que vuelva a otro juez de instrucción. Eso sería lo mínimo que ocurriría. Exacto, pero puede ser una nulidad con supresión. Y una pregunta, última. En dado caso, ¿el Tribunal Constitucional puede decir que está de acuerdo con esa decisión? Sí, puede ¿También? ser. Sí, claro, porque vamos a ver cuáles son los motivos que va a expresar el Ministerio Público o quien sea que gane, porque el que gane va a querer defender la decisión, ¿verdad? Sí. Y vamos a ver cuáles son los motivos que tengan los accionantes. Yo de entrada veo que es una decisión que viola el principio de objetividad y de imparcialidad presente en el 149 de la Constitución de la República y por consiguiente anulable. Con supresión, yo anularía con supresión ahí para que termináramos eso. Porque ya por lo menos los costos del proceso se nulidad con supresión. Mire, nulo, eso es nulo y ya. Ya, no hablemos más de eso. No hablemos más de eso. Exactamente, esa es la razonabilidad. Pero mira qué interesante. Sí. Ah, pero mira qué bien. Porque evidentemente yo no sería juez nunca del Tribunal Constitucional, Dios libre, ¿verdad? No, pero tú la saliste corriendo a la judicatura. Le he salido corriendo a la judicatura porque no pagan, no le dan ni un chelo a la gente, entonces es un sitio donde la gente se envejece ahí y ellos tienen muchos enemigos, muchas cosas y nada. Entonces, si tú no vas a hacer negocios ahí, te vas a morir de necesidad tú y tu familia. No relajes. Y yo te puedo sacar la cuenta, mira, de rápido aquí, ya andan haciendo señas, están haciendo tus señas aquí, pero como tú estás pegado aquí, puedes hablar de más. No, tenemos 3 minutos y terminamos. Ah, bueno, pues mira. ¿Tú quieres que entremos a ver cuánto es que gana un juez de la Suprema Corte de Justicia? No tengo idea. 370.000 pesos. Pero no son malos. Pero un abogado gana mucho más de eso. Bueno, no todos los abogados. Se supone que un abogado que tenga la capacidad de trabajo que tiene en su juez, ¿tú crees que es jugar y que tú vas también? Es trabajador. Pues cancelando de la bici, los americanos cayendo detrás, mientras tanto que los abogados se van, yo no, se van los viernes con amigas y amigos y con la familia para Miami, vienen los domingos de la noche y nadie le dice pero nada. No son todos los abogados. Ay, vaya, la mayoría de abogados que están en la guaracha, así que viven aquí, y tienen finca, y tienen que yo que van, y nadie anda atrás de eso. Pero tú, por Dios, entonces cuando tú tienes que ser un abogado que tiene este nivel de prestigio para que te coloquen ahí, tú te empobreces si lo vas a hacer seriamente. Porque además tus gastos, otros 170.000 pesos, ahora tiene un problema la esposa porque ya no puede ejercer derecho. Porque la mayoría de gente va a buscar a la mujer tuya para llegar a te ayude. Y en un tribunal, ¿tú sabes cuánto gana un presidente de una corte? 150.000 pesos mensual. ¿Y no tiene nada de trabajo? Sí, no puede nada. No puede, ahora en las universidades no puede dar clase temprano, una resolución. Tiene que coger clase después a las 5 de la tarde. 5 materias puede llevar. Hubo una sola porque llega a las 4:30. O sea que he explotado como quiera. Muerto, un señor ya mayor de 55, 60 años, trabajando 7 horas en una corte porque fajado duro y después salir a dar 3 horas de clase. No, y en su casa quizás pensando en los problemas del caso aquel o del problema que no hay manera de no llevarte los casos a tu casa, al menos te lo lleven en la cabeza. Entonces, cuando tú tienes un salario de 150.000 pesos, como un juez de presidente de una corte, que no es tampoco cualquiera, los otros ganan un poquito menos, 140 y pico ganan. Entonces, esta persona no tiene posibilidad de hacer un ahorrito ni nada. Entonces, por eso tú vas a caer en ese populismo penal
Y tú condenas a cualquiera que te cruce por ahí, porque tú le estás defendiendo el salarito. Increíble. Cruzó cerca Julián preso, que es mejor, por votar preso no votan a nadie. Yo te puedo decir el caso de un juez de la Corte de la provincia de Santo Domingo, 41 años en el sistema de justicia, suspendido, tiene más de un año y pico suspendido. Más de un año suspendido y no se conoce si le van a conocer el caso, si no, suspendido. 41 años de servicio judicial, desde alguacil que comenzó hasta presidente de una corte, por un tema con el señor Rizik, una decisión que se dio, que se votó, que no fue así, que fue así, él terminó expulsado del sistema de justicia. Interesante. Entonces, esa es la situación, el grado de desprotección en que se encuentran los servidores del sistema de justicia, que hace casi imposible que la regla del debido proceso, esas garantías que el Tribunal Constitucional quiere que se hagan, es un poco difícil de que se haga. O sea que, en resumen, el sistema tiene mucho más poder que la letra. Sí, en definitiva. Además, primero por lo que te digo, quiere hacerse una política criminal sobre la base de la prisionización, cuando la política criminal tiene que ser integrales. Tú tienes que integrar familia, iglesia, educación, sistema económico. Oportunidades. Es que pues, sistema económico. Entonces, y de esa manera tú vas a poder reducir los índices de criminalidad. Señores, queremos agradecerle su participación en el día de hoy con nosotros en este programa jurídico de los miércoles y agradecerle a René por su presencia y a ustedes nos vemos mañana nuevamente en Conceptualizando.